Tanto si estás empezando a tejer como si ya tienes algo de experiencia, esta serie de vídeos sobre aprender a tejer te puede resultar muy útil. En el primer vídeo hablamos de algunas cosas básicas como leer la etiqueta de los ovillos, cómo montar los puntos y hasta tejimos unas muestras de unas vueltas sobre todo de punto de musgo. Si no lo has visto, te dejo aquí arriba el enlace y también más abajo en la descripción del vídeo. Hoy quiero hablaros sobre otro de los materiales fundamentales que necesitamos para tejer, que son las agujas. Nosotros tenemos, o sea, utilizamos en función del grosor del algodón o de la lana un tipo de agujas u otro. Aquí tengo yo distintas prendas tejidas con distintos grosores de aguja también. Por ejemplo, esto está tejido creo con 2,5. Esto con el 2,5 también, 2,5. Esta chaquetita negra está tejida con el 3,5, 4. No estoy segura porque es esta lana merino de Katia y esta es para agujas de 3,5, 4. Siempre tenemos que orientarnos con las recomendaciones del fabricante. Y esto, por ejemplo, está tejido con el 2,5 también, que sin embargo es una lana mucho más finita, pero esto es lana. Entonces, claro, si es lana o es algodón, pues depende mucho. Que yo suelo tejer casi todo en algodón, porque soy muy fan del algodón. Pero bueno, algunas veces algunas personas me piden lana y entonces pues tengo que inclinarme por la lana, que bueno, queda también muy bien. Lo que pasa es que yo pienso que ya el bebé está tan abrigado que no necesita que le añadamos más lana. Existen distintos tipos de agujas para hacer punto y también las hay de distintos materiales. Bueno, unas son más gruesas, por ejemplo estas que son del número 10 y son como de un plástico así muy ligeras. Hay todavía aquí otras más gruesas que son del número 12. Estas son del número 12. También son de plástico y son también ligeras. No tanto como estas otras, pero bastante. Las rectas son las que más se usan, son las más tradicionales. Y bueno, pues como os digo, pues las hay en diferentes grosores. Aquí tenéis de todo, del 7, del 3, hasta del 1,5 tengo. Del 1,5 que vamos, son nada, súper finas. Yo no he tejido, no recuerdo haber tejido con ellas, pero ahí están, porque igual en algún momento sí que se teje algo. Para las prendas de bebé, pues se usan más bien las finas, como mucho, o sea, 3,5, 4, bueno, a lo mejor 5 si es un abriguito, pero estas gruesas para prendas de bebé no, porque son prendas pequeñitas y no procede usar esas tan... Bueno, las lanas ya no son para ese grosor. Las más gruesas normalmente se usan para prendas de adultos o bufandas, gorros, mantas, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? El grosor de la aguja, de todas maneras, como os he comentado en el primer vídeo de aprender a tejer, va en función de la lana. Siempre hay que mirar a ver el fabricante que nos dice. Por ejemplo, esta 2,5, 3. Da siempre un margen que está muy bien, porque así pues nosotros elegimos, ¿no? O este algodón, este es también 2,5, 3, pero sin embargo este es un poquito más grueso y es 3,5, 4,5. Siempre hay que hacer caso de las recomendaciones del fabricante. En cuanto al material del que están hechos las agujas, bueno, ya os he comentado antes, por ejemplo, estas son de plástico, las hay de metálicas, esta, aunque es ligera, pero es metálica. Estas también son metálicas. Esta lleva como una especie de protección por aquí y luego en la punta es metálica. Y las hay de madera también, tengo aquí unas de madera. Estas son de doble punta además, o sea, sirven para tejer normal, pero bueno, son además de doble punta. No tienen otra finalidad. De doble punta tenemos también otro tipo de agujas, por ejemplo estas. Estas que son metálicas, bueno, estas también son largas, pero también son de doble punta.
Y luego están estas que se usan sobre todo para... Aquí tengo otra. Esta es del 3, estas son del 3, estas dos. Y esta es más finita, debe de ser del 2. Yo estas las utilizo a veces para hacer cordones tipo tricotín. Y bueno, también se usan si haces calcetines, yo no los he hecho, pero sí se usan para eso. En ese caso se necesitan, creo que son cuatro o cinco. Y, y bueno, pues tienen también su función. Tenemos también las agujas de ganchillo o crochet, que les pasa lo que a las agujas de tejer. Las hay de distintos materiales, de distinto grosor. El grosor va en función, igual que las otras, de la lana, del grosor de la lana. De hecho, el fabricante pone el ganchillo y las agujas normales, o sea, ya veis el dibujo, y en este caso el ganchillo pues igual del mismo grosor que las agujas normales, 2,5, 3. Y en estos algodones pues pasa lo mismo. El ganchillo, que es el dibujo que va cruzando las agujas normales, pero bueno, tiene la misma recomendación de grosor que, que la lana. Y esta de Valeria di Roma, pues igual, el ganchillo aquí pone del 3 y las agujas normales de tejer del 3, 3,5. Entonces, estas yo las utilizo, bueno, aparte para hacer ganchillo, que bueno, yo prácticamente no hago, pero sí que las utilizo como auxiliares para, bueno, si se me escapa un punto o incluso para coger una hebra en un momento dado. Bueno, son muy prácticas porque al tener el ganchito aquí al final, pues son útiles. Y esta que es así como de plástico, no sé de qué número será, pero bueno, como yo... bueno, está aquí el número. Yo tampoco la utilizo, este es del 7, pone. Pero yo no hago ganchillo, vamos. Estas también se utilizan, las más finas, para hacer el punto cangrejo, que es un punto que en prendas de bebé también se usa mucho para hacer el remate de las prendas, ¿no? Estas agujas de ganchillo también pueden servirnos para hacer estos cordoncitos tipo tricotín. Este es muy finito, pero este está hecho con estas agujas de ganchillo. Y bueno, se hace más o menos igual que con las agujas normales y el resultado pues es este. Ya veis que queda muy bien y es muy sencillo de hacer. Otra cosa que también se utiliza, otras agujas, son las de cable, que ahora pues también se utilizan mucho. Yo la verdad aprendí a tejer con ellas, pero no tejo habitualmente porque no tengo la misma soltura que con las rectas y entonces pues las tengo para momentos puntuales. Por ejemplo, si tengo que apartar unos puntos o bueno, en algunos casos, o para ver una capota, a ver cómo queda bien la coronilla, en fin. Estas de esta marca son más caras, pero tienen la ventaja de que se intercambia el cable. O sea, hay dos medidas que yo sepa, igual hay más, de cable, que son 120 y 60. Por ejemplo, este cable que es de 120, dependiendo de la labor, claro, no es lo mismo hacer una cosa así que un cacho grande. Entonces, estas son de buena calidad, tanto el cable como este metal que lleva aquí. Cierran perfectamente, o sea, simplemente es abrirlas aquí como un tornillo y encajarlas de nuevo. Entonces, lo que determina el número de aguja es la aguja, no el cable. El cable es importante por el largo. ¿Esta es de qué número? A ver. Del 3, aquí lo tenemos. Esta es del 3. De la misma clase tengo estas, que son del 4. Estas, sin embargo, no son metálicas, son de como un plástico, pero muy ligero.
Son muy bonitas. Y también pues se suelta el tornillo, se desenrosca el tornillo y se encaja pues otra o lo que se quiera hacer. Estas son pues pertenecen a esta marca y todas se intercambian y son estupendas, la verdad. Y luego tengo estas, que yo creo que estas las compré en algún bazar, porque estas ni siquiera se les quita o sea, son fijas. Esta es del número 2, como veis es muy finita. Y el cable pues es este y no hay posibilidad de intercambio. Bueno, esta le pasa lo mismo. Y esta es de qué número, a ver si vemos el número por aquí. Sí, a ver. No sé, ahí tiene unas inscripciones, pero no le veo el número. Estas deben de ser, yo le calculo el 2,5, 3. No estoy segura. Es que esto viene como en chino. No, el 3, parece que pone aquí. Sí, el 3. Viene muy pequeñito, pero bueno, se aprecia, ¿eh? Es el 3. Bueno. Guardapuntos, pues tenemos este, por ejemplo. Este es uno, hay otros, hay muchos otros. Aquí tengo yo estos que son, bueno, pues para coger poquitos puntos o para marcar un principio, un final de una vuelta. Y yo estos apenas los utilizo, porque yo para marcar cualquier cosa utilizo hebras, me es más cómodo, porque estos me molestan. Entonces, bueno, pero están ahí también por si son necesarios. Unas agujas que utilizamos mucho las tejedoras son estas agujas laneras. Estas se unen, pues se usan para unir prendas, las prendas que hemos tejido, y son más gordas que las que utilizamos habitualmente para la costura. Estas también las hay de distintos materiales, por ejemplo, estas que son de plástico. Hay más materiales, pero bueno, yo no tengo más que estas. Esta que lleva así como un añadido para meter la hebra, y esta es igual que una convencional, pero toda en plástico. Y luego estas que son de metal, pues como de acero inoxidable, supongo, como las convencionales. Y estas se utilizan mucho, no solo para unir las prendas cuando ya las hemos tejido, coser las manguitas y eso, sino también pues para esconder las hebras o bueno, rematar cualquier cosa, cualquier imperfección que tengamos. Se utilizan mucho. Y después tenemos también otra cosa que es muy útil, son estos estuches. Estos estuches que, bueno, se compran así o en cualquier mercería o tienda de cosas de labores. Y también se pueden hacer, que son muy sencillos, pero bueno, yo no lo sé hacer. Y bueno, son muy cómodos para guardar las agujas, porque a veces pues se doblan las más finitas o bueno, se pierden. En fin, aquí están perfectamente recogidas las agujas, y los estuches pues nada, son así, se cierran y aquí no hay nada. Bueno, pues esto es todo en cuanto a materiales para así los más comunes, ¿no? Para tejer. Claro, en función de la lana que utilicemos, pues así son las agujas. Ya os enseñé antes esto, que sería lo más apropiado para las del 1,5 que tengo aquí, que es una cosa excepcional. Yo nunca las he visto a la venta ni en ningún otro sitio. Entonces, para tejer esto, por ejemplo, yo utilizaría el 1,5. No sé si con el 2 igual también se podría trabajar, pero esto es muy finito, es un perlé muy finito, del 8. Vale, esto también es un perlé que es también muy finito, este color tan bonito que es así. Este es del 5, el de Petra, que yo utilizo mucho para los cubrepañales. Y esto se teje, aquí pone, aconseja el fabricante, con el 2,5, el 5 es con el 2,5. Mira, el 8 dice que con el 2, este es el 5. Entonces esta con el 2,5 pues se trabajaría bien. Y
Luego tengo aquí otros tipos de lana, por ejemplo, algodón, que el fabricante aconseja 2,5, 3. Ya he hecho yo algunas cosas, queda estupendamente con el 2,5 y nada, muy bonito. Esta lana, que es una lana merino, las agujas que aconseja son 2,5, 3 también. Es una lana muy bonita, muy finita, queda preciosa. Luego, este algodón que tengo aquí de Valeria, con agujas de 3, 3,5, dice aquí. Es también un algodón muy agradable, no sé, no lo he tejido, pero supongo el tacto que tiene es muy agradable y supongo que el resultado será también muy bueno. Aquí tengo otra lana merino que está, las agujas que aconseja aquí son del 2,3. Este es 2,3, sí, yo la tejería con el 2, vamos. También siempre depende de la prenda que vayamos a tejer. No es lo mismo tejer una manta de bebé, que yo, si fuese a tejer una manta de bebé con esta lana, la tejería con el número 3, porque quedaría más esponjosa y no es como una chaquetita de bebé que tiene las mangas, tienes que tirar un poco, o las piernecitas para un pelele, etc. Entonces, depende, ya digo, de la prenda. Para una manta, desde luego, un número un poquito mayor, ¿eh? Este algodón es también de Mondial y este es para 3,5, 4,5. Pues este es más gordito. Este sí que lo he tejido varias veces y queda genial. Queda estupendamente. Y luego tengo aquí esta lana merino, gordita de Katia. Bueno, gordita, que es para agujas de... Yo creo que es 3,5. Sí, 3,5, 4. 3,5, 4. Yo esta la tejo con el 3,5, ¿eh? Pero es una lana gordita, muy agradable, y seguro que con el 4 también quedaría muy bien. Y bueno, creo que no tengo más que enseñaros. Son algunos de los accesorios que utilizamos para tejer y que también son importantes, tanto como, bueno, pues tejer en sí, porque es más cómodo. Y bueno, si se me ocurren otros accesorios en otro momento, pues los enseñaré. De momento estos son los que tengo. Muchas gracias.